Bueno, ustedes saben que cuando alguien da un mensaje, por lo menos mi parecer, cuando alguien se pone acá enfrente, delante de todos ustedes, hay una cosa muy importante que entender. Primero, necesita que la persona haya estado en oración, porque si no, por ahí dice cosas que realmente no tienen nada que ver. Segundo, es una tremenda responsabilidad. Nosotros, por lo menos, no lo tomamos a la ligera al estar acá adelante, porque estar acá adelante es algo muy especial. Especial porque la persona que está acá tiene cierta influencia comunicando cosas. Y si va a comunicar algo, tiene que ser algo que sirva. Entonces creo que es muy importante que cuando damos un mensaje, que sea un mensaje que nos ayude a vivir nuestro cristianismo. Que pueda ser algo que uno se va de acá y diga, esto me sirvió. Es algo práctico. No es algo que me voy y no entiendo nada. Dijo un montón de cosas, pero no entendí nada. Sino que es algo que me sirve para que el lunes, el miércoles, el viernes o cuando sea, yo recuerde eso y me ayude. Entonces, un mensaje tiene que ser algo que sirva para la vida práctica, para el cristianismo, que tengo que estar poniendo en práctica, en acción. Y hay muchos pasajes, muchos, que se podrían elegir. Hoy, el pasaje viene de una carta que escribió el apóstol desde la prisión. Es una carta tremenda. Esta carta, que es la carta de Éfeso, a los Efesios, no se sabe muy bien realmente quién era el destinatario. Les voy a decir muy breve el trasfondo para que se pueda entender. No se sabe bien quién era el destinatario, porque en Efesios 1:1 dice a los Efesios, pero en los manuscritos más antiguos no figura esa frase. En realidad dice santos que son fieles en Cristo Jesús. Por eso, si ustedes ven la nota al pie en la versión internacional, les aclara eso. Versiones más antiguas quizás no lo aclaran. ¿Qué quiere decir esto? Todavía es palabra de Dios. Lo que sí podemos ver o deducir es que esta era una carta circular. O sea, que no solo estaba destinada a una cierta región como Éfeso, sino a varias. Entonces se leía en diferentes lugares. ¿Cómo sabemos que posiblemente no fue destinada a los efesios? No solo porque en los manuscritos más antiguos no aparece esa frase, sino porque el apóstol no parecía estar muy familiarizado con estas personas. Sin embargo, en Hechos 19 nos dice que él estuvo 3 años en Éfeso. Ahora, ¿cómo puede ser que no está familiarizado con estos hermanos, habiendo pasado 3 años con ellos? Segundo, parecería ser que esta carta no solamente fue escrita a ese lugar, pero a todo el imperio, porque Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Había algo estratégico en esto. ¿Por qué? Les cuento, en un segundo les voy a contar esto. Pero les digo que esto comienza en el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo está viajando, está acompañado por un matrimonio ejemplar. En ese momento estaba Priscila y Aquila.
Priscila y Aquila están con él, lo acompañan, y Pablo cae tan bien a la gente que le ruegan que se quede. No te vayas, Pablo, quédate con nosotros. Ahora, qué hermoso es cuando alguien viene, trabaja y le decimos, quédate con nosotros. Eso es lo que le pasaba al apóstol. No querían los hermanos que se fuera. Entonces él le dijo, no puedo quedarme ahora, pero te hago una promesa, voy a regresar. Y de hecho lo hizo. De hecho el apóstol vuelve y se queda 3 años. Las lágrimas que derramó cada uno de ellos, incluso cuando llamaron a los ancianos, fueron un testimonio de cuánto amaban a este hermano, el gran apóstol Pablo. Ahora, Pablo vuelve porque ama a esos hermanos, pero también él sabía que Éfeso estaba rodeado de 230 comunidades independientes. 230 comunidades. ¿Ustedes saben lo que es eso? Dentro de la provincia romana de Asia, estamos hablando de lo que es Turquía, 230. O sea que era un lugar clave. Desde ese lugar se podía propagar el evangelio a todos lados. Lógico que Pablo vio la gran ventaja de ir ahí, no personal, sino de que el evangelio sea conocido. Éfeso era una joya. Éfeso era una joya en varios aspectos. Directa salida al mar. Una ciudad numerosa, poblada, un tremendo centro urbano. El lugar en el que una de las 7 maravillas del mundo antiguo existía, el templo a la gran diosa Diana. Tremendo lugar era Éfeso. Por supuesto que Pablo iba a volver ahí. Y por supuesto que era importante que el evangelio estuviera en ese lugar. Claro que sí. En ese lugar el apóstol apenas pudo escapar cuando querían matarlo en ese teatro. ¿Se acuerdan? Tremendo lugar, Éfeso. Creo que es suficiente esto para una introducción, ¿no? Eso es lo que sabemos de Éfeso, pero podría mencionar muchas otras cosas más. Hay muchos temas en esta carta. Hay muchos temas en esta carta. Por ejemplo, la hermosa oración del capítulo 1, la mención de Cristo como cabeza de la iglesia, Efesios 1:23. Podría mencionar la salvación como regalo de Dios, Efesios 2:8, la gracia. Quizás podría mencionarles el incomprensible amor de Dios que se menciona en capítulo 3, 18 al 21. La unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, Efesios capítulo 4. La familia, los consejos que se le da a la familia. Al matrimonio, Efesios capítulo 5. A los padres y a los hijos, Efesios capítulo 6. Y cómo olvidar el tremendo pasaje que se refiere a la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Muchas joyas que nos ayudan en nuestra vida espiritual se encuentran en este libro, que no es cualquier libro. Un libro al que nosotros llamamos a los Efesios, pero en realidad era dirigido a cualquier congregación que se beneficiara de esto, incluida Caballito. Porque hoy en día podríamos decir, en vez de 1:1 a los Efesios, podríamos decir a los hermanos de Caballito. ¿Por qué no? Se aplica tal cual.
Hablar de todo esto llevaría meses, hermanos, y no los tenemos para predicar tanto tiempo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que elegir un pasaje. Y el pasaje que me gustaría elegir hoy está en Efesios 4, 17 en adelante. Pero antes de eso, quiero pedirle que se remonten un poquito. Remóntense un tiempo atrás, a cuando ustedes, y yo también, vivíamos sin Cristo. No nos habíamos arrepentido, no lo habíamos confesado, no nos habíamos sumergido, vivíamos sin Cristo. Bueno, a esas personas es a las que se refiere el apóstol en los primeros versículos. Fíjense, vamos a leer los primeros 3 versículos. Efesios 4, acompáñenme por favor. Efesios 4, 17 al 19. Solo vamos a estar acá. No vamos a ir a ningún otro libro, no los voy a pasear por toda la Biblia, no es mi costumbre. ¿Ok? Efesios 4, 17 al 19. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Ahora dígame si esto no parece haber sido escrito esta mañana. Esto es el estado del mundo actual, hermanos. Así es. Es tal cual lo describe 2000 y pico de años atrás. Cuando alguien dice, pero la Biblia fue escrita hace muchos años, ya está media pasadita de moda. Y yo pregunto, ¿la leíste alguna vez? Porque si leyeras esto, es como que está escrito hoy. Yo digo, ¿cómo sabía este hombre lo que iba a pasar en el año 2014? Con razón dice la palabra de Dios que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y también dice, su palabra no pasará. Es muy actual. Desafortunadamente es muy actual. Ignorancia, dureza de corazón, han perdido toda vergüenza. ¿Mirado alguna vez un poquito de tele últimamente? ¿Ah? Yo no sé cómo no se resfrían las chicas. ¿Y cómo no hay hombres con más problemas de quedarse viscos? No se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Vamos a parar ahí. Vamos a seguir con los otros versículos que tienen que ver con algo un poco más espiritual. 20 al 24. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Saben que esto se refiere probablemente a que en el pasado el candidato al bautismo se vestía de ropas blancas? Y acá el apóstol está diciendo, se quitan el viejo ropaje y se ponen el nuevo.
Eso es lo que sucede cuando alguien se entrega a Cristo. Ya no tiene que ser la misma persona que era antes, porque si lo es, de veras han creído. Lo dice aquí el apóstol. Si es que de veras han creído. Entonces, ¿qué está haciendo acá Pablo? Está animándonos. Recuerden, así eran antes, pero hoy es de otra manera. Ya no son lo que eran, ni actúen en la manera que actuaban antes. Vamos para adelante ahora. Versículo 25 al 32. Voy a leer uno, que es el 25, que es muy importante. Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Parece mentira, valga la redundancia, que el apóstol le tenga que decir a los cristianos, dejen la mentira. Hablen la verdad en amor. Cuando nos hablamos nosotros, hablamos la verdad. ¿Pero cómo la hablamos? En amor. Cada uno hable a su prójimo con la verdad, no con engaños. Ahora, vamos, el otro versículo toca un tema que no le atañe a ninguno de nosotros, porque a nosotros nunca nos pasa lo que dice el 26. Disculpen, pero como está ahí lo tengo que leer, pero obviamente no tiene nada que ver con nosotros. Y dice así: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Y el 27, ni den cabida al diablo. Yo sé que esto es algo que ninguno de nosotros tiene ese problema. No quiero que se enojen por esto tampoco. Pero la realidad es la siguiente, hermanos. Ser cristiano no nos hace inmunes a enojarnos. ¿Sí? Y la palabra de Dios no dice que uno está condenado porque se enojó. Porque si así fuera, Jesús pecó. Pero Jesús tuvo un enojo santo. Jesús se enojó con justicia. No se enoja por cualquier cosa. Y me atrevo a decir que muchas veces nosotros nos enojamos por cosas de las que no deberíamos enojarnos. ¿O me equivoco? Claro que no. Pero acá dice el Señor, si se enojan, no pequen. Una cosa es estar enojado y otra cosa es agarrar una barra de metal y partirla en la cabeza a alguien porque estoy enojado. ¿Qué quiero decir con esto? No es el problema que me estoy enojando, que estoy enojando. El problema es cómo actúo cuando estoy enojado. ¿Qué cosas digo? ¿Qué objetos revoleo por el aire? Y así. Dice, no den lugar al diablo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está enojado y hace cosas que no debería hacer, el enemigo está feliz. Porque hay relaciones que se pierden, divisiones que se causan. ¡Qué alegría! Sigan enojándose y actuando así. Me encanta.
No den lugar al diablo. Esto es muy importante. No den lugar al diablo. Porque ahí anda buscando la oportunidad. A ver, voy a hacer que este se enoje con el otro para que, a ver, cómo. Y que me miró mal, que no me saludó, que me dio la mano así, que me miró así. Y siempre algo. Obviamente que siempre vamos a encontrar algo. No den lugar al diablo. Versículo 28. Parece que había algunos hermanitos que eran, quizás en el pasado, amigos de lo ajeno. Porque dice, el que robaba no robe más. Parece que algunos tenían eso. Pero está diciendo, mira, si hacías eso antes, hoy sos cristiano. Si no es tuyo, no lo tocas. Parece mentira que hay que recordar esto, pero es así. Y esto es tan actual hace 2000 años como hoy. El que robaba, que no robe más. Sí, está bien, Dios te perdonó, pero no sigas haciéndolo. Más bien, dice la palabra, que trabaje para que tenga que compartir con aquel que tiene necesidad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que gane el dinero para poder ayudar a otros. Porque en realidad el dinero no es nuestro. Viene de Dios. Y nos presta por unos años para administrarlo. Pero en realidad es de Él, todo es de Él. Versículo 29. Este tampoco tenemos nunca problema nosotros. Ya lo sé, pero está acá, así que vamos a tener que leerlo. Eviten toda conversación obscena. En otras versiones dice, no digan malas palabras. Vamos a parar ahí. Cuando dice eviten toda conversación obscena o no digan malas palabras, a veces pensamos que lo único que está diciendo es que no tenemos que decir palabras que no diríamos quizás delante de un niño o bueno, como estamos el domingo en la reunión no vamos a hablar así, ¿no? Pero no vengas, no me escuches el martes porque el martes no sabes quién soy. Cuando dice esto, la frase no da la idea solamente de que son malas palabras. La frase da la idea de que se refiere a malicia, a calumnia, a chisme. O sea que cada vez que abro la boca, eso es lo que está diciendo, cuando abras la boca, por eso lo que sigue después. A veces nos quedamos en esa primera parte. Pero lo que sigue en el versículo es muy importante, porque lo que sigue dice que cada vez que abramos la boca, tenemos que edificar al que escucha. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, si voy por atrás con algún chisme o calumnia, no lo estoy edificando. Esos también son malas palabras, porque es algo malo que sale de mi boca. Cada vez que quiero decir algo a alguien, no lo digo atrás, lo digo delante de la persona y se lo digo a la persona en amor. Eso es lo que la Biblia dice. (4:29). Vamos al 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Todas estas cosas, ¿saben por qué Pablo pone esto aquí? Yo entiendo que Pablo lo pone aquí porque él sabe que todas estas cosas causan tristeza al Espíritu Santo. Eso le duele, lo lastima.
El Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando nos entregamos al Señor en las aguas del bautismo, viene a vivir en el templo, que es nuestro cuerpo, que es la iglesia, y podemos lastimarlo con malas palabras, con chismes, con calumnias, con inmoralidades, con lo que sea. Por eso dice esto Pablo. Versículo 31. Otras cosas que las que no tenemos ningún problema nosotros. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Se dan cuenta que nuevamente está hablando de algo que mencionó, pero agravado, porque antes dijo, no se enojen, si se enojan no pequen. Ahora dice ira. Ya estamos escalando la cosa. Acá dice que abandonemos. ¿Cuántas cosas terribles podemos hacer en un momento de ira? Porque cuando la ira nos controla, quiere decir que nosotros no estamos en control. Y en eso viene el grito, el enojo, la mirada de odio. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser? Que alguien que desea servir a su Señor, el cual es manso y humilde, actúe de esa manera. No se entiende. ¿Saben que esas cosas provocan lo primero que menciona el versículo? Amargura. Muchas veces estamos amargados por eso. ¿Saben qué terrible que es vivir con amargura en el corazón? Una persona que tiene amargura en su corazón no puede avanzar en la vida. Porque eso termina controlándolo, dominándolo. Hay que sacar todo eso de nuestro ser porque no nos sirve. Abandonen toda amargura, ira, gritería, calumnia, maldad. Déjenlo, destiérrenlo, dice Pablo. Versículo 32. Aprendamos de esto. Aprendamos de esto. Más bien, sean bondadosos y compasivos, unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Saben cuál es una de las cosas más tristes que existe? Alguien que no sabe perdonar. ¿Saben cuál es una de las cosas más dolorosas que existe en este mundo? Es alguien que vive con rencor y que no puede perdonar. ¿Por qué no aprendemos de Cristo? Acá el apóstol nos dice, perdónense como Cristo los perdonó a ustedes. ¿Saben qué? Quizás nosotros mismos nos miraríamos nuestra propia vida y diríamos, yo no puedo perdonarme. ¿Cómo puede alguien perdonar lo que hice? Pero menos mal que Cristo no piensa así. Él nos perdonó igual. Y si Él pudo perdonar a aquellos que le hicieron lo innombrable, lo inimaginable, ¿qué es lo que nosotros no podemos perdonar? ¿Hemos sufrido lo que Cristo sufrió? ¿Alguien nos ha hecho lo que le hicieron a Cristo
para que nosotros digamos, no te voy a perdonar. ¿Saben qué pasa cuando tengo esa actitud? Es una actitud de orgullo. Es una actitud de orgullo. Es inmadurez. Y muchas veces esas actitudes, ¿saben lo que causan? Que una persona se vaya de este lugar. Muchas veces por esas actitudes, una persona puede irse de este lugar o de cualquier otro lugar. Porque no tengo la suficiente humildad para decir, ¿sabes qué? Perdóname. Y vamos para adelante. Que no nos pase eso a nosotros. Porque es bastante serio. Cuando un alma está en juego, no es un chiste. Entonces, todos estos consejos que el apóstol nos da son para mejorar nuestra vida. Para que nosotros salgamos de acá, lunes, miércoles, viernes, el día que sea, y podamos aplicar esto. Y les puedo asegurar que el cristianismo se va a ver en acción. Perdónense unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué mejor consejo podemos dar? ¿Qué mejor para practicar que el perdón de Dios? Pero que esto nos ayude para poder realmente vivir un cristianismo como Cristo quiere.